Buen día, bienvenidos a una píldora de lógica de programación en donde voy a hacer arreglos con funciones y tenemos un programa principal que solo va a leer, va a imprimir y va a invertir un arreglo. Pero el leer, el imprimir y el invertir va a ser con funciones. Entonces pues aquí tengo mi programa que lo voy a dividir en el programa principal y tres funciones: la de leer, la de imprimir y la de invertir. Entonces aquí pues lo tengo en el código, en la línea 36, 37 y 38, el llamado a las funciones. Tengo que definir el arreglo y una instrucción para poder sacar el tamaño de ese arreglo en algo que toca hacer en C++ con la inicialización de la primera posición del arreglo. Ahí pues estoy pintando el for de lo que sería un programa en la parte de invertir, un subprograma mejor, al que le paso como parámetro la matriz A, que es la matriz que ha sido leída, perdón, el vector que ha sido leído y el tamaño. Entonces ahí pues voy a ir teniendo cuidado con el orden, que es J-I-1. Esa es la clave de este ejercicio, al menos en el método de invertir. Y pues los he invitado varias veces a hacer la prueba de escritorio para que se familiaricen con el uso que hace de la memoria y pues obviamente con el for, que lo vimos hace más tiempo. Ahí tengo la prueba de escritorio y tengo el arreglo A, al que por ejemplo le ingresaron 7, 2 y 5. Y en ese J-I-1 pues debo tener cuidado en este ejemplo de 3 posiciones. Lo que pasaría con las posiciones 0, 1 y 2 al leerlas con ese nuevo for de la línea 36 o de ese J-I-1, pues la primera posición que tendría en cuenta es la 2, la segunda que tendría en cuenta pues es la 1 y la tercera que tendría en cuenta es la 0. Ahí pues completo el for y el arreglo invertido va a ser igual a S su I su J menos I menos 1 al que le asigno el A sub J para tener los dos arreglos, ¿no? El arreglo original y el arreglo invertido. Ahí pues me queda el 527. Insisto, la invitación a hacer la prueba de escritorio de ese diagrama de flujo. El programa principal llama a leer, después llama a imprimir y después llama a invertir. E invertir llama a imprimir. E insisto con la línea 35 para poder sacar el largo. Aquí tengo el mismo programa, pero ahora en Python, como lo hemos venido haciendo. Copié y pegué el código y lo estoy adaptando. En Python pues es más fácil el imprimir, pero observen que leo cuántas posiciones quiero en el arreglo y lo defino. En este caso pues lo definí como un arreglo vacío usando la librería np en Python. Le asigné cantidad de posiciones y dije que era de tipo entero. Y luego pues tengo la función leer en la línea 9, muy parecida a como lo hice en C++. Ahí pues estoy comparando el de la derecha con el de la izquierda. Y lo que hago es leer en ese for, que aquí pues también en Python es con ese for, pero con el pequeño cambio en la notación que tiene. Y pues no necesito la opción de imprimir. Después de imprimir la posición, ahí le aparece esa F, se lo había quedado viendo en un video anterior, cómo hacer para que imprima la posición. Después de que imprimo, lo que hago es invertir el arreglo. Y pues aquí lo puedo hacer con la opción de NP de la librería NumPy, en donde puedo hacer la opción de revertir y luego imprimir. Y ese J-I-1 o -1 -I, pues me lo ahorraría en Python. Sin embargo, pues sería chévere programarlo para que comprendiéramos un poquito desde Python cómo es el uso que se le da a la memoria. Ahí pues cambio un poco el tamaño para que se vea mejor. Importante que lo piensen en diferentes lenguajes. Voy a correr el programa. Observen entonces, me va a ir leyendo. En este caso supongamos que son datos. Ahí puse ejemplo estatura de alumnos. Me imprime el vector que recibió y luego me lo invierte y me lo imprime. Si lo reviso en Python,
Observen también, me pide la cantidad de datos que quiero, me los pide. Ahí pues cometí un error en el invertir, en el reverse. Lo voy a hacer de otra manera, no me acuerdo el error cuál es, entonces lo voy a arreglar de otra manera que me cese. Recuerden que se puede hacer de varias maneras. Entonces el arreglo E, pues voy a tomar el arreglo y lo voy a escribir al revés. Y lo guardo en A. Entonces imprimo A, imprimiendo con ese 2 puntos menos 1. Y pues lo hemos programado también en otros lenguajes. Aquí por ejemplo en Java creo un proyecto nuevo. Ahí pues estoy inicializando mi proyecto. Me voy a traer el código de C++ a Java para que vean el parecido. Y en Java lo voy a dividir en dos métodos. Ahí pues tengo el programa principal. Y voy a sacar las funciones en la clase operaciones. Entonces tengo la clase operaciones y tengo el programa principal. Voy a empezar a hacer los ajustes de la rigurosidad del lenguaje. Por ahora, para probarlo por partes, solo voy a hacer el método de leer y tengo que mejorar la forma como se definen los arreglos. En Java es un poco más fácil. Aquí es donde está el len que les había mencionado en clase. Y con los in y los outs es como ya habíamos mencionado, importando el JOption Paint y trayendo el integer.valueOf de lo que se escriba en esa caja de diálogo. Aquí pues estoy definiendo el mensaje. Corrijo mis errores. Aquí pues por ejemplo que no he identificado el objeto, que es algo que van a ver el semestre entrante. Construyo un objeto de la clase operaciones para poder empezar a traer de ese método operaciones, de esa clase operaciones, perdón, algunos métodos. Y pues la longitud no la tenía que sacar con el doble corchete. Y en operaciones pues empiezo a hacer los diferentes ajustes, pero insisto, aquí voy por ahora a usar solamente el método de leer. Entonces lo mismo, tengo que cambiar el CIN y el COUT por el JOption Paint. Lo importo, lo uso, perdón, todavía no lo he importado. Observen cuando lo importe lo que pasa. Ahí pues tengo el for. Ahí no lo he importado, coloco el mensaje, por ahora lo voy a colocar así. Me sigue botando error por el JOption Paint. Ahí lo importó, no sé si se fijaron el salto de línea. Voy a arreglar el imprimir. Observen que aquí sí se puede colocar varias líneas, varios comentarios a la vez, gracias a la ayuda que me ofrece el entorno. Ahí pues estoy mejorando en C++ el imprimir. Observen que lo estoy haciendo muy parecido a como imprimiría en Python. Aquí el manejo de valores, de variables, perdón, tipo string es mucho más sencillo. Voy a imprimir la cadena, imprimo el espacio, imprimo las llaves rectas o los corchetes rectos. Ahí se me confunden los nombres. Alineo mi código, aunque aquí no es importante. Me gusta que esté ordenado y voy a imprimir esa cadena que fui armando a medida que iba recorriendo los for. Limpio mi programa y compilo a ver si ya lee e imprime. Creo que me faltó el imprimir, me falta arreglarlo. Ahí pues llamo el método imprimir y le estoy pasando solo el arreglo. Debo pasar el tamaño también, entonces lo arreglo, solo que aquí mi tamaño le llame largo. Limpio para ver si se limpiaron los errores y compilo. Ahí pues definí cuántos quiero y me imprime la red. Aquí los invito porfa a lo que les he dicho muchas veces, a hacer la prueba de escritorio. Es importante mecanizarlo esto. Tengo mi variable A que es un entero, tengo mi variable B que es un arreglo de 5 posiciones y tengo mi variable C que es una matriz de 3 filas, 5 columnas cada fila. Y la voy a recorrer con un for en la forma tradicional como se pinta, iniciando desde 0 hasta menor o igual que la cantidad de posiciones, y voy a leer en este caso por ejemplo el vector que sería la posición sub i. Cuando devuelve aumentaría de 1 en 1 la posición.
y pues ahí hacer la prueba por favor de ese I y de esa B. Aquí pues tengo otro for, voy a leer desde I igual 0 hasta I menor que A y voy a ir guardando por ejemplo C sub I para guardar la columna, pero si tengo algo que se encargue de la columna debería tener algo que se encargue de las filas. Entonces voy a encargar de las filas a la J. No es obligatorio que sea orden IJ, yo soy el que define eso. Entonces va a ir leyendo las columnas, lee la primera fila, pasa a la columna, lee todas las columnas y cuando se sale de todas las columnas aumenta en 1 la J para irlo llenando. Necesito, por favor, es necesario que ustedes tomen conciencia de la importancia de practicar esa prueba de escritorio. Ahí pues represento C a manera de prueba de escritorio. Tengo C sub 0, que sería la fila 0, y C sub 1, que sería la fila 1. Pero la fila 0, la suma más la posición de esa columna ahí, debo tener cuidado en dónde inicializo la S igual a 0. Quiero que lo piensen, ahí me falta, clase lo hemos hecho. Voy ingresando S3 y luego ingreso S5, me queda en 8 y luego ingreso S7, me queda en 15. ¿Dónde debí colocar ese S igual a 0? Entre los dos for. Les pido por favor que no olviden eso. Podríamos hacer preguntas al programa como que me diga cuál es el mayor de la fila, cuál es el promedio, cuál es la fila que más suma, cuál es el máximo por fila y por matriz, crear un vector con los mayores de cada columna